Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Margarita Harty y a Laura Alconcher por haberme invitado a este teaching course. Y vamos a hacer una charla corta sobre un tema muy interesante y actual que yo espero aportar en algunos puntos nefrológicos. Esta charla podría llamarse perfectamente así, como ustedes la ven, una mirada nefrológica. Y en esta mirada, las preguntas que yo quisiera contestar en algún punto es: ¿qué es este virus, el coronavirus? ¿Cómo ingresa a la célula? ¿Cuáles son sus mecanismos patogénicos? ¿Y qué factores protectores tenemos en nefrología como para, como para moderar, modular o evitar la infección? Yo creo que son preguntas que actualmente están muy de moda y van a ser interesantes revisarlas. Vamos a revisar para contestar estas preguntas esto en tres partes. Vamos a hablar primero del virus y después sobre los mecanismos de daño. Respecto al virus, lo que es más interesante destacar es que este virus existe, hay reportes de coronavirus, perdón, hay reportes de coronavirus que vienen desde 3000 años antes de Cristo. Esta familia es más antigua que la humanidad y en general causaban infecciones que eran infecciones banales, gripes estacionales, hasta que apareció el año 2002 el SARS-CoV, que ahora podríamos llamarlo SARS-CoV-1, que es el Severe Acute Respiratory Syndrome, y que sí producía mortalidad, ahí tienen ustedes, a diferencia de los coronavirus anteriores. Y después, 10 años después, el 2012, aparece en Arabia Saudita el Middle East Respiratory Syndrome, el MERS, que también produce infección y muerte en un porcentaje importante. Y para terminar en esta evolución, aparece el SARS-CoV-2 a fines del 2019, desde el momento en que todos nos tuvimos que encerrar en las casas y vivir una de las épocas más oscuras que nos ha tocado. Ahora, lo que caracteriza al SARS-CoV-2, a la familia de los coronavirus, es su proteína Spike. Esta proteína espiga es una proteína muy interesante y muy patógena. A diferencia de las otras proteínas que tiene la cubierta del virus, la proteína de membrana, la proteína de cubierta, la membrana lipídica, esta proteína Spike tiene un alto poder patogénico. Vamos a ver por qué. Estas proteínas envuelven la molécula de RNA, que es la que el virus finalmente va a insertar en la célula huésped para codificar en la maquinaria de la célula huésped la síntesis de sus propias proteínas y de los nuevos viriones. Esta proteína Spike es bastante compleja. No vamos a hablar demasiado en detalle porque tenemos la charla de Paola Kral, que va a ser mucho más experta que la mía en este punto. Y yo diría que lo más interesante de esta proteína, que no crean que es una proteína lineal, es una proteína que tiene una estructura molecular muy compleja, pero que simplificando se divide en dos segmentos. El segmento S1, que es la unidad N-terminal, que es la unidad de superficie, y el segmento S2, que es la unidad carboxiterminal, que es la unidad de transmembrana. Y la unidad de superficie S1 tiene este dominio, que es el más importante, que es el dominio de unión al receptor. Este dominio de unión al receptor es el que inicia la cadena patogénica de invasión de la célula. Y probablemente sea tan importante que si ustedes leen los avances más recientes, se van a dar cuenta que los anticuerpos neutralizantes de las poblaciones que han tenido coronavirus, población humana, están dirigidas contra este dominio. Así, el dominio neorreceptor en la sección N-terminal S1 y la unidad de transmembrana S2 no se queda atrás y tiene el péptido de fusión. Primero está el péptido de anclaje y le abre paso a la fusión a la membrana, depende de ese péptido que está en la sección S2.
Ahora, como ambos dominios están en la parte interna, de, de esta spike protein, la separación de las unidades S1 y S2 por proteasas de la célula huésped es un prerequisito. Tienen que separarse para poder actuar la molécula de fijación, de anclaje, y posteriormente la de fusión. Es un prerequisito. Y el primer paso para la entrada a la célula es la fijación de este dominio de anclaje al receptor. Y aquí entra un poco el tema nuestro de la nefrología, porque el receptor identificado desde hace eh, muchos años atrás, décadas, es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, que podríamos acortar diciendo para el resto de la conferencia ACE2, o como ustedes quieran. Después de ese primer paso, el péptido de fusión se une a la membrana plasmática, puede ser directamente o vía endosoma, y se produce la entrada del virus, que ustedes la aprecian aquí. Cuando el SARS-CoV-2 se une a dos moléculas de enzima convertidora angiotensina 2, es capaz de internalizarse en forma de endosomas. Y posteriormente, la estructura del virus es liberada por la catepsina L. Existen actualmente algunos experimentos que con anticuerpos anticatepsina logran modular esta liberación. Y también cuando el receptor de enzima convertidora 2, el ACE2, es acompañado por el otro receptor que es igual de importante, que es una proteína transmembrana, el TMPRSS2. En ese momento, cuando logran actuar juntos, lo más probable es que la invasión del virus pueda darse directamente a través de la membrana plasmática, liberando su RNA dentro de la célula huésped. ¿Cuál es el receptor de la enzima convertidora? ¿Por qué cuando nosotros estudiamos el sistema renina-angiotensina, bueno, muchos de ustedes lo deben haber estudiado con la enzima convertidora presente, pero nosotros no. Hace 20 o 30 años atrás, cuando estudiamos este sistema, la mirada clásica era renina para convertir angiotensina en angiotensinógeno 1, enzima convertidora en angiotensina, que pasaba la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 actuando sobre sus receptoras de 1 y generando fenómenos inflamatorios, vasoconstrictores y profibróticos como uno de los más potentes inflamatorios del organismo. Esa es la angiotensina 2. Curiosamente, a diferencia de las otras vías del organismo, como el complemento o qué sé yo, no se conocía una vía reguladora, lo cual era extraño, porque cada una de estas vías está regulada. Hasta que en el año 2004, este autor y otros también en forma simultánea describieron a la enzima convertidora angiotensina 2. ¿Qué es lo que hace esta enzima convertidora? Esta enzima transforma la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y posteriormente la ACE transforma en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 2 la transforma directamente en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,7 es una molécula que tiene las propiedades exactamente contrarias a la angiotensina 2. Regula la angiotensina 2, controla los fenómenos inflamatorios producto de esta cadena clásica y es por lo tanto un modulador sistémico muy importante. Esta es la enzima que el virus usa para entrar a la célula, por eso es un virus tan peligroso. Ahora bien, fijémonos qué es lo que pasa después de que el virus entra a la célula a través de esta enzima convertidora, usando la enzima convertidora 2 como receptor. En este estudio clásico de estos japoneses, Kuba y colaboradores del año 2005, se identificó el rol de la enzima convertidora angiotensina 2 en la injuria pulmonar de ratas infectadas por coronavirus. Y demostraron estos investigadores que al infectar ratas, aquí tienen ustedes ratas normales, wild type, y aquí tienen ratas knockout para enzima convertidora. Estas ratas no tienen enzima convertidora. Y los títulos virales de coronavirus que recuperaron del tejido pulmonar posteriormente casi no existían en las ratas que no tenían enzima convertidora 2.
muy interesante, porque las ratas que se infectaron y que sí tenían enzima convertidora, el virus se replicó en forma extraordinariamente potente. Y cuando los investigadores midieron la abundancia de RNA para la proteína Spike en la rata que tenían enzima convertidora, se dieron cuenta que la proteína Spike se encontraba en forma muy abundante y que casi no se encontraba en aquellas ratas que no tenían enzima convertidora, lo cual mostró el rol central de esta enzima convertidora en la infección por coronavirus. Y cuando estos investigadores en las ratas normales tomaron muestras de tejido pulmonar sin infección y después de la infección, la inflamación de las ratas que tenían enzima convertidora fue notable, pero aquellas ratas que no tenían enzima convertidora 2, porque eran knockout, no produjo ningún cambio en el pulmón. El coronavirus no actúa sobre aquellos organismos que carecen de este receptor. Por lo tanto, uno se da cuenta de la importancia que tiene este receptor en la patogenia del coronavirus. Y lo más interesante que mostraron estos autores después es que, fíjense, aquí está la enzima convertidora 2, la enzima convertidora de angiotensina 2, en las ratas no infectadas. Y acá está en las ratas infectadas. Fíjense lo que pasa después de la infección. En las ratas no infectadas que tenían la enzima convertidora de angiotensina 2, la ACE2, está presente, es identificable perfectamente. ¿Qué pasa al infectar las ratas? Miren, se acaba la expresión de enzima convertidora en angiotensina 2. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque existe, después de que el receptor ha sido ocupado por el virus, existe una downregulation, como se dice en inglés, que en el fondo es una especie de consumo de la enzima convertidora 2 y se acaba la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tejido, en el organismo. ¿Y qué es lo que pasa? Queda desregulada la vía de la angiotensina 2, que es la molécula inflamatoria que va a resultar de la infección por el virus. No tiene contrapeso y probablemente ese es el mecanismo más importante por el cual se inicia la actividad inflamatoria patogénica del coronavirus. Y después de Cuba vino el grupo de Wu. Este es un trabajo muy interesante porque es la primera vez que se usa este modelo de virus respiratorio sincicial. Se ha usado desde este reporte como modelo del coronavirus porque es mucho más práctico, es mucho menos peligroso, incluso se puede usar en pacientes. Aunque en estos pacientes no se usó en forma experimental, sino que se tomaron pacientes, que aquí ustedes ven pacientes normales y pacientes infectados por respiratorio sincicial. ¿Y qué es lo que encontraron estos investigadores? Que en estos 20 niños normales, la angiotensina 2 no tenía cambios, era normal, pero aumenta en forma significativa en los 34 niños que sí estaban infectados por virus sincicial. Lo que venía de nuevo a poner de relieve que la cadena o la vía de angiotensina A2 en la infección viral tiene una enorme importancia en la patogenicidad del virus. Y estos investigadores después midieron la angiotensina 2 en el plasma de ratones. Ratones normales que tenían toda la capacidad de expresar respuesta inflamatoria y una cepa que se usa bastante, que es la cepa 2, que carecían de esa capacidad, pero que sí se podía medir en ellos la angiotensina 2. Y demostraron que en los ratones que tenían la respuesta normal, infectados por virus respiratorio sincicial, la angiotensina 2 se elevaba en forma significativa frente a los controles. Y para cerrar un poco esta demostración de que el angiotensina 2 juega un rol crucial en la respuesta inflamatoria de los pacientes infectados por virus sincicial y coronavirus, estos autores midieron simultáneamente a la elevación de esta angiotensina 2 los niveles de enzima convertidora a angiotensina 2, de la ACE2, y se dieron cuenta, perdón, y se dieron cuenta que disminuía de forma notable el mismo modelo que mostró el coronavirus en los reportes de Cuba. Se consumía la ACE2, se activaba la angiotensina 2 y quedaba el organismo desprovisto de esta vía reguladora que transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7.
Y este era el modelo que les mostré anteriormente de Cuba, que mostraba cómo después de la infección en esta rata no infectada se consumía la enzima convertidora 2. Y lo interesante que mostró este autor Wu en el 2016, ¿qué es lo que hizo en los experimentos que les mostraba recién? Midió la expresión de angiotensina 2 en plasma y midió la infiltración inflamatoria histológica. Son los dos patrones que él usó para mostrar los resultados de la infección por virus respiratorio sincicial. Y a estas ratas infectadas que habían elevado los niveles de angiotensina 2 y que habían inflamado su tejido pulmonar, les agregó una proteína humana recombinante de enzima convertidora angiotensina 2 y se disminuyó en forma notable, significativa, la expresión de angiotensina 2 cuando le agregan el ACE2. Y la inflamación pulmonar tisular pasó lo mismo, lo cual llevó a plantear la posibilidad de que la enzima convertidora 2, aparte de ser el receptor del virus, efectivamente juega un rol protector regulando la cadena inflamatoria de la vía clásica. Y para cerrar este capítulo, Cuba, que es el que primero conversamos, le puso a ratas que tenían inflamación producida por ácido, que es un modelo inflamatorio de pulmón en ratas, y que les había agregado proteína spike y que estaban muy inflamadas. Este es ellos pesan el tejido y el tejido hematoso infiltrado tiene más peso. Y lograron demostrar que al agregarle a este modelo infectado con spike protein, un inhibidor, un AT1, o sea, para nosotros un losartán, disminuía la inflamación. Por lo tanto, se planteó que el bloqueo del receptor de angiotensina 2, que es el AT1, también podía ser un mecanismo protector de la infección por coronavirus. Y como en ratas es rata y en seres humanos son seres humanos, ustedes pueden encontrar publicado hace muy poco en este estudio de Sang, que es otro grupo chino. Este grupo juntó más de 1.100 pacientes hipertensos que estaban hospitalizados por coronavirus, por COVID-19. Y separó a los hipertensos que estaban tratados con inhibidores de enzima convertidora 2 y con angiotensin receptor blocker, o sea, losartán. Y los separó de los pacientes que estaban tratados con vasodilatadores, beta bloqueadores, qué sé yo. Y se mostró que la mortalidad en el grupo de estos pacientes, que son una gran cantidad de los pacientes tratados con bloqueadores del eje angiotensina 2, era muy inferior a aquellos que no tomaban losartán, lo cual realmente va alumbrando una discusión que inicialmente se planteó en forma muy, muy complicada de que si los que toman losartán o no tenían que dejar de tomar. Aquí está bastante claro el efecto de los pacientes que toman losartán. Por lo tanto, como conclusiones, 1, podríamos decir que la enzima convertidora angiotensina 2 corresponde al receptor crítico del coronavirus, junto con el Transmembrane Protein Receptor, el TMPR. Podemos decir que el sistema renina-angiotensina se encuentra íntimamente ligado a la respuesta del organismo frente a la infección por coronavirus. Que el aumento de angiotensina 2 y la disminución de la ECA caracterizan a la infección. Y que el déficit de enzima convertidora primario, por ejemplo en knockout, o secundario en modelos de infección que se consume, agrava el daño pulmonar agudo. Y que la ECA2 produce un importante rol protector, lo cual se demostró con la enzima humana recombinante, y que el bloqueo del receptor AT1 por bloqueadores como los losartán aumenta la expresión de ECA2, que es una característica del resultado del bloqueo, el aumento de la ECA2, contrabalanceando la respuesta inflamatoria mediada por angiotensina 2 y protegiendo al organismo de la respuesta inflamatoria asociada. Vamos a otra parte. Vamos a ver ahora
Otro aspecto del asunto que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque esto es para nosotros los nefrólogos nosotros estudiamos vitamina D por el metabolismo óseo. Y ahora nos encontramos con la vitamina D en el centro de la infección por coronavirus. Y obviamente es algo que realmente sorprende y llama la atención. En este estudio, el año 1990, nadie se fijó en este estudio, en que estos investigadores en pacientes hipertensos, aquí tienen 9 pacientes que comunicaron ellos una experiencia clínica, le midieron la 1,25 vitamina D, o sea, la hormona dihidroxilada, la hormona activa, y lo compararon con la actividad renina plasmática de estos hipertensos. Y se dieron cuenta que mientras más vitamina D tenían, la renina era menor, o dicho de otra forma, en los pacientes deficitarios de 1,25 la actividad renina-plasmática está aumentada y plantearon que efectivamente la vitamina D en su forma activa era un regulador negativo de la renina y por lo tanto del sistema angiotensina 2. Primera experiencia hace 30 años atrás. En ese tiempo probablemente no llamó mucho la atención, pero le llamó la atención a este grupo de investigadores chinos. Y lo que hicieron ellos fue tomar ratas que eran knockout para vitamina D receptor. O sea, no tienen vitamina D actuando, porque son knockout. Y le midieron, fíjense ustedes, la expresión, la abundancia de RNA para renina. Y se dieron cuenta que la renina estaba sobreexpresada en aquellos que no tenían vitamina D. En cambio, los que sí tenían, la renina estaba frenada. Y se dieron cuenta de que lo mismo pasaba con la angiotensina 2, sobreexpresada en los knockout para vitamina D receptor y controlada la angiotensina 2 en los que sí tienen vitamina D receptor. Y lo hicieron también mirando en la arteriola glomerular aferente el aumento, que está marcado con flecha, de la expresión de actividad renina. Y por supuesto que esto llevó a pensar, a concluir que los experimentos de los años 90, que mostraban que la vitamina D es un supresor de la renina, eran efectivamente bastante reales. Pero como no es cosa de quedarse en experimentos, en estudios experimentales, aquí tienen ustedes el año ya, esto es mucho más reciente, esto hace 10 años atrás, un estudio que es notable. Este grupo, que si ustedes se fijan, el título dice Asociación Independiente entre 1,25 y 25 vitamina D y el sistema renina-angiotensina. Estudiaron 3.300 pacientes adultos y midieron en ellos los factores la 25-hidroxivitamina D, midieron la 1,25, midieron la concentración de renina plasmática y midieron la angiotensina 2. Y esto es lo que encontraron en forma notable. Las barras que están aquí subiendo son, la barra oscura es la 25-hidroxivitamina D, la barra más clara es la 1,25. Acá arriba en las líneas punteadas tiene usted la angiotensina 2 y acá abajo en las líneas no punteadas tienen ustedes la actividad renina plasmática para 25 y para 1,25. Y es obvio que mientras más alto está el nivel de 25 y de 1,25, en estos 3.300 pacientes hay mucho menor actividad de renina y mucha menor expresión de angiotensina 2, lo cual es un hallazgo interesantísimo para los nefrólogos que pensábamos que la vitamina E tenía que ver con el, con el metabolismo óseo y le medíamos la actividad osteoblástica y de repente nos encontramos con que la vitamina E es un regulador notable del sistema renina-angiotensina. Nosotros cuando estudiamos estos sistemas nos fijamos especialmente en los pacientes renales crónicos, que son nuestros pacientes más delicados y que son aquellos en que nosotros intervenimos directamente en estos sistemas, porque aquí sí que nosotros los modulamos. Y nosotros en un estudio que publicamos hace unos pocos años atrás, y medimos a propósito de un estudio en FGF23 y el eje FGF23 y cloto, y nosotros vimos que en estos pacientes en diálisis peritoneal, en niños en diálisis peritoneal,
el déficit, la 1,25 frente al valor de los controles normales que teníamos nosotros, tenían una carencia de 1,25, que es algo que no sorprende a ningún nefrólogo. Los pacientes crónicos son deficitarios en 1,25. Y también al principio entraban con niveles porque les dábamos 25, era un criterio de ingreso, pero se les caía después y terminaban con un déficit de 25, que yo diría que es una característica de todos los pacientes en insuficiencia renal crónica. Pero nos dimos cuenta de otra cosa. El FGF23, en su valor normal, tenía una sobreexpresión tremenda, notable en los pacientes seguidos a 12 meses, notable, al revés del cloto que se encontraba en un estado deficitario en estos pacientes. Y esta es una característica, un modelo de insuficiencia renal crónica, déficit de vitamina D y sobreexpresión de FGF23, que es probablemente uno de los bloqueadores de la síntesis de 1,25 más potentes que se conocen. Entonces, esta combinación es muy mala si lo miramos desde el punto de vista del eje renina y de la infección por el coronavirus. Y aquí tienen ustedes algo que ilustra mucho lo que les acabo de mostrar. Estos son tipos sanos. Este estudio es muy bonito. Dice que es una conversación entre el sistema renina-angiotensina y la vitamina D y el FGF. Y en sujetos normales, lo que pasa es que la 1-alfa-hidroxilasa, cuando uno tiene depósitos normales de 25, genera adecuadas cantidades de 1,25 y esto entonces bloquea el sistema renina-angiotensina, lo bloquea. Pero en pacientes crónicos, como les mostré en la diapositiva anterior, existe un exceso notable de FGF23, está frenada la 1-alfa-hidroxilasa, no se convierte la 25, que además está en un rango generalmente bajo, no se convierte en 1,25 y el eje de vitamina D no frena al eje de la renina y estos pacientes sobreexpresan la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si en estos pacientes nosotros no le agregamos el efecto que produce el déficit de ACE2 y la consecuencia que es el déficit de angiotensina 1,7, este sistema queda completamente liberado. Pero como no se trata solo de modelos experimentales, aquí viene un estudio muy interesante que muestra en pacientes con coronavirus lo que pasa con el déficit de vitamina D. Esto está publicado hace poco. Y aquí tienen ustedes, los autores, midieron a aquellos pacientes 24 que tenían coronavirus, pero que tenían niveles de vitamina D menos de 12. Y tenía 185 pacientes con niveles de vitamina B más de 12. Y el evento final que ellos estudiaron fue la gravedad, ventilación mecánica invasiva o muerte. Y fíjense ustedes lo que pasa con los pacientes deficitarios de vitamina D. Se complican y se mueren mucho más que aquellos pacientes que tienen niveles normales. Y si ustedes lo ven con una probabilidad de sobrevida, definitivamente los pacientes que tienen déficit tienen una probabilidad de sobrevida muchísimo menor que los que tienen déficit adecuados. Y entonces nosotros podemos decir 12 a lo mejor es un nivel exigente, pero estos autores encontraron lo mismo cuando el corte fue en 20. Cuando fue en 20 nanogramos por ml hacia abajo, pasaba lo mismo que acá. Menos significativo, pero pasaba exactamente lo mismo, lo cual es un punto en que tenemos nosotros que poner atención. Y como si fuera poco, en este estudio que muestra 190.000 pacientes de 50 estados norteamericanos infectados por coronavirus 2, los investigadores, al compararlo con los niveles de 25, esto es SARS-CoV-2 positivo. Son los pacientes, son las personas que se infectan. Aquí fueron 190.000. Y los compararon con los niveles de 25. Y se dieron cuenta que la positividad general fue un 9,3%, que la positividad en los pacientes que tenían valores menos de 20 era 12,5%, que en los pacientes que tenían niveles de 30 a 34 era 8,1%, se infectan menos, y que en los pacientes que tenían valores más de 55
era de 5,9, lo cual muestra una curva que a uno lo deja sorprendido sobre la importancia que tiene este eje, que era nuestro eje del metabolismo óseo, y la infección por coronavirus. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir, como conclusiones 2, que el eje de renina-angiotensina juega un rol central en la patogenia de infección por coronavirus, que la vitamina D es un regulador negativo del sistema renina-angiotensina, que el déficit de vitamina D se asocia a mayor mortalidad en pacientes infectados por coronavirus, que el déficit de vitamina D es característico de la enfermedad renal crónica, que en enfermedad renal crónica los elevados niveles de FGF23 suprimen la síntesis de vitamina D y liberan el eje renina-angiotensina, y si viene el coronavirus y le quita la expresión o la abundancia de enzima convertidora de angiotensina 2, este eje queda completamente liberado, y que finalmente la vitamina D puede actuar como factor protector en la infección por coronavirus. Yo les agradezco la atención, es un tema que a mí me parece extremadamente interesante para que los nefrólogos vamos tomando en cuenta el efecto de medicamentos como los inhibidores del eje renina-angiotensina y de la vitamina D. Muchas gracias por su atención.